Hacer todo esto que nos enorgullece a todos, que nos enorgullece a Capilla. Como decíamos en un principio, este es un corazón del corazón, que es Capilla, y que esté sucediendo esto acá es un gusto de todos, los asistentes y los que formamos parte de la organización en algún punto. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, Fabián, por tus palabras. Hoy es un día muy especial, un día de emociones. Hoy cumpliría 100 años Juan Morix, el día de su nacimiento, un 20 de febrero de 1923. Por eso hemos traído cositas dulces, que aquellos que no hayan probado, por favor, siéntanse libres de acercarse a la barra cuando lo deseen. Hay para tomar también, compartir en la simpleza, pero en la profundidad de lo que sentimos hacia este personaje, con toda la controversia, con toda su historia, con sus idas y venidas, sus mitos, sus misterios. Hoy vamos a tener a un gran disertante, como lo hemos tenido el sábado y el domingo. Hoy lunes nos acompaña también una persona que va a traer otra mirada, sumando a las conferencias de Brad y de Débora, para compartir, para escuchar, para tener por ahí, como les digo, otra de las tantas facetas relacionadas con los misterios de las cuevas de los Tallos y don Juan Morix. Gustavo Fernández es investigador paranormal, escritor de 17 libros gráficos y 4 digitales. Es director de Al Filo de la Realidad, portal en internet, redes sociales, podcast y canales de YouTube desde el año 2000. Es directora además del Centro de Armonización Integral, institución en la que ejerce docencia en estas disciplinas. Temachtiani, consejero de Casa del Cóndor, agrupación difusora de sabidurías ancestrales. Además es periodista profesional con una diplomatura en psicología junguiana. Ha sido vocal titular de la Asociación Junguiana Argentina y miembro de número en la Academia Argentina de Masonería, Órdenes y Sociedades Iniciáticas. También especialista en sabidurías ancestrales, ha formado guías en temazcales en 12 países, conferencista en más de 30 congresos nacionales e internacionales, director del IPEC, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, dedicado a la investigación OVNI, miembro editorial de la revista UFO Brasil, y por su actividad ha recorrido toda la Argentina, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Italia, India, Egipto, Portugal, España y Francia. Bueno, buenas noches a todos, es un gusto para mí, espíritus inquietos, libres pensadores y buscadores de la verdad, presentar a mi amigo Gustavo Fernández. Gracias. Bueno, gracias, gente. Menos mal, Fer, que te dije, haz una introducción breve, no te extiendas. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias porque, como me gusta decir, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué no? Esto tiene razón de ser, tiene esencia, tiene continuidad, porque siempre hay un grupo, como muy bien dijo Fernando, de espíritus inquietos, que son los que en última instancia alimentan el fuego con el cual se mueve y opera la maquinaria de los que hacemos, los que estamos en este camino. Y gracias por los aplausos anticipados, espero que no se arrepientan de haberlos dado dentro de una hora más o menos. Bien, vamos a entrar en tema y quiero hacerlo con 2 o 3 observaciones, casi curándome en salud para poner en contexto lo que voy a compartir y vamos a ver después. En estos días en redes sociales he visto un par de comentarios, no viene al caso de dónde ni de quiénes, respecto a que seguramente yo venía a imponer una visión sobre los tallos. Como yo digo, yo no tengo más que hacer un humilde aporte. Estuve allí, estuve investigando en el terreno, obviamente, pero no es más que eso. El segundo comentario, y aquí se me voy a detener un minuto, también no importa quiénes son los mensajeros, quizás sí importe el equivocado mensaje que tratan de dar.
es la idea de que eruditos, porque esto es personal y no es ninguna actitud cholula, ¿no? Abraham Hunter y a Deborah Goldstein, con que nos conocemos, ¿qué? 25 años atrás, yo los considero simplemente eruditos del tema de los tallos. Mi aporte va a ser mucho más humilde. Y se argumenta que el hecho de que especialistas en el tema de los tallos no hayan estado en la cueva de los tallos le quitaría como entidad a su trabajo y a su aporte. Con ese criterio, ningún historiador podría escribir de la Revolución de 1810, porque ningún historiador estuvo ahí. Hay que aprender a aceptar, comprender y sumar que la investigación bibliográfica, el trabajo de cruzar datos en internet, de reunir testimonios, informes, entrevistas, es mucho más arduo y tengan la plena seguridad, porque esto lo digo por experiencia propia, lleva mucho más tiempo que una expedición a la cueva de los tallos. Como dije antes, y voy a acudir a la comprensión y a la paciencia de ustedes, les voy a aburrir unos minutos con algunas explicaciones conceptuales y después vamos a lo que termina siendo la gran estrella de toda conferencia, que son las imágenes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Mi interés en la cueva de los tallos deviene de muchos años atrás. Desde 1975, concretamente, que aún siendo adolescente cayó en mis manos una edición en español del Oro de los Dioses de von Däniken, y creo que muchos empezamos la singladura en ese punto. Obviamente, con el paso de los años, de las décadas en realidad, a esta altura del partido, y con las actividades y los vínculos que uno va generando, entonces mi interés se fue profundizando cada vez más. Hace unos años, desde 6 años atrás, por una serie de compromisos profesionales, se me abrieron las puertas de Ecuador. Y claro, uno dice, vamos a Ecuador, te interesa durante 40 años el tema de los tallos, 1 más 1 es 2, que es de lo primero que hacemos, vamos a tratar de ir a la cueva de los tallos. Y aquí entramos en tema. Recién realizamos una investigación in situ en la cueva de los tallos en abril del año 2022, del año pasado. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué si durante 6 años estuve viajando y regresando 2 veces por año a Ecuador, recién al 6º año de mi primera visita atacamos la cueva de los tallos? Posiblemente algunos comentarios que haga y las imágenes que muestren desangelen el concepto que tenemos de la cueva de los tallos. ¿Qué quiero decir con esto de desangelar? Bueno, pongamos un ejemplo específico. Está instalada la idea que organizar una expedición a la cueva de los tallos demanda una inversión enorme de dinero. Recuerdo una entrevista que me hicieron de España y hablando de una expedición española anterior, nos decían, porque se nos dicen que tuvieron que hacer una inversión de 100.000 euros. Cifra que por supuesto para cualquier argentino común sería prácticamente inalcanzable, ¿no? La idea de que implica riesgos mortales a cada paso. He visto videos en YouTube de otros investigadores u otros periodistas de enigmas que han estado en el lugar y haciendo la crónica en off dicen, jugándonos la vida a cada paso, al borde de la muerte. Ir a la cueva de los tallos es turismo extremo, pero no es más difícil que eso. Empecemos a aclarar ese punto. No es imposible económicamente, cualquiera que decida hacerlo puede, obviamente con una cierta inversión de algún dinero, puede acceder a la misma y se encuentra bastante aceitado los mecanismos locales para facilitar la llegada no de cualquier turista, y esto hay que aclararlo. Por eso yo tengo cierto prurito en emplear la palabra expedición, ¿no? Porque uno enseguida piensa en Indiana Jones, una logística de ese tipo. Me gusta más usar el término travesía, ¿no? Tampoco excursión, digo, una cosa a mitad de camino entre una excursión y una expedición, consensuemos travesía a los tallos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Tendrían cualquiera de ustedes si el día de mañana dicen, yo creo que me merezco enfocar mi vida y visitar la cueva de los tallos para tener mi propia impresión, mi propia mirada? Porque si ustedes están aquí es porque el tema les interesa muchísimo.
si no hay un festival que los está esperando afuera. Entonces, si están aquí, el tema los interesa muchísimo. Niéguenme que en el fondo de su corazoncito no dicen cómo me gustaría algún día poder visitar la Cueva de los Tallos. Pero recuerden que la canción de Quirines decía, algún día nunca llega, ¿no? Entonces, no se lo planteen así. Lo que pasa es que me falta estado físico. Bueno, chicos, al gimnasio vamos a entrenar. Lo que me falta logística, estructura personal. Eso, contactándonos a los investigadores, se facilita. Mi edad no lo permite. El grupo que estuvo anterior al mío, participó una señora alemana con 84 años. ¿De acuerdo? Tuvo que usar una serie de beneficios, como que, por ejemplo, se alquiló un helicóptero para poder llegar hasta la comunidad Shuar, que está inmediatamente antes de la entrada a la cueva, y no hacer el peregrinosísimo camino que tuvimos que hacer todos los demás para llegar al mismo. Para que se hagan una composición del lugar: provincia de Morona, Santiago, sudeste de la hermosísima República del Ecuador, por un colectivo de razones. Ustedes tienen que, como primera instancia, dirigirse a la ciudad de Cuenca, una de las ciudades más hermosas del planeta, y de ahí comienza realmente la travesía. Por tierra tienen 160 kilómetros hasta el pueblo de Limón Indanza. Digo los nombres porque después las imágenes les van a permitir contextualizar esto que estoy diciendo. En realidad son dos pequeños pueblos separados por 2 kilómetros entre uno y otro. Uno se llama Limón, el otro se llama Indanza. Se los conoce como Limón Indanza. En Indanza se encuentra un campo de petroglifos, los petroglifos de Catayo, del cual voy a mostrar imágenes por la importancia que tiene en este trabajo que hicimos nosotros. Y de Limón, propiamente dicho, es donde parten las travesías hacia la Cueva de los Tallos. 40 kilómetros por una carretera de tierra, de ripio, llegan a lo que llaman un puerto, el puerto de Yacutza, que en realidad no es un puerto, es un embarcadero de canoas. Y luego ahí tienen un derrotero por el río, el Namangosa, hasta que se une con el Coangos, hacen un tramo por el Coangos y desembarcan. Y ahí les esperan 6 horas de caminata ascendente en 45 grados hasta la comunidad Shuar. Esa caminata es el más bravísimo esfuerzo físico al que se van a someter, porque esto es importante. El esfuerzo físico no está en el descenso al sistema de galerías, porque en realidad la idea de cueva hace pensar en una oquedad. Los Tallos es un sistema de galerías de conocidos hasta ahora, 3 kilómetros, 800 metros de extensión. Ese ascenso, pendiente de 45 grados en todo momento, con un lugar apenas plano para descansar, es realmente esforzado. El clima de la selva, muy caluroso, extremadamente húmedo. La mitad del camino, ese barro que les captura la bota, porque tienen que inevitablemente manejarse con botas de caña alta por el riesgo de ofidios, de serpientes, ¿no? Y ese barro que cuando ustedes entierran la bota, cuando pegan el tirón para sacarlo, la bota se quedó y ustedes siguieron de largo, medio camino así, medio camino otro tipo de lodo, otro tipo de barro, ese que ustedes los pisan y salen disparados 10 metros para abajo y después volver a subir. ¿A dónde llegan? Llegan a las comunidades Shuar. Hay 2 comunidades. Una más lejos de la cueva y un clan llamado el clan Tibirán. Voy a hablar de este clan bastante por lo que significó, por el aprendizaje y por lo que nos transmitieron. Que es una familia extendida, muy próxima a la entrada a las cuevas de los Tallos. Se llama así porque el abuelo, el jefe, el chamán, el líder de esa comunidad se llama Bosco Tibirán. El apellido Bosco es muy común entre los Shuar porque los salesianos, históricamente, han sido quienes tuvieron preeminencia en la región, ¿no? Entonces, de 10, 8 son bautizados Bosco. Con los Shuar tenemos que tener una mirada equilibrada. No son los jíbaros de las películas de Hollywood. No te andan acechando con cerbatanas envenenadas detrás de cada árbol. Están bastante aculturalizados. En general visten ropa de paisanos como nosotros, con detalles y características propias. Ya van a ver algunas imágenes. Pero esto es importante entenderlo. El territorio Shuar es autónomo. No responde al gobierno de Ecuador, aunque es territorio de Ecuador.
Unos años antes, muy pocos años antes de nuestra visita, ocurrió un incidente. Se organiza una expedición de europeos, franceses, alemanes, españoles, fueron directamente y no pasaron por la comunidad a pedir permiso. Y a entregar unos dólares, que es lo que ellos exigen que todo visitante a las cuevas les deje antes de ir. Y si alguien dice, ah, claro, ya está el bill metal de por medio, ya están cobrando por entrar, mi reflexión es su territorio. ¿No te gusta pagar? No vayas. Tampoco es una suma para nada significativa, pero digo, si vamos a decir, ah, no, alejemos al bill don dinero de aquí porque esto corrompe estamos en otra sintonía. Ellos necesitan sostenerse, necesitan cobrar materiales para su comunidad y entonces te dicen, bueno, cada grupo que viene, según el número y un poco según la cara de la gente, queremos un aporte de tal, que no es el único aporte. Después les voy a contar el segundo. Bien, esos shuar que les comentaba, con esa expedición europea, no los vieron pasar por la comunidad. Los europeos fueron directamente a la cueva, descendieron, estuvieron 3 días en el interior de la cueva y cuando salieron, los shuar los estaban esperando. Esto ocurrió en 2014, no hace 60 años, 2014. ¿Qué hicieron los shuar? Separaron a los hombres de las mujeres, a todos les ataron la mano a la espalda, los hicieron arrodillar, les rasgaron la ropa en la espalda y los hombres a los hombres y las mujeres shuar a las mujeres europeas con unos mimbres verdes les flagelaron la espalda y después los dejaron ir. Toda esta gente llega a Guayaquil, que era de donde ellos habían partido, presentan denuncias en su embajada, hubo un reclamo internacional, las autoridades de esos países enojadísimos, pero los ecuatorianos dijeron, en nuestra constitución está muy claro que el territorio shuar es independiente. En el puerto, en el embarcadero de canoas, hay un gran cartel, creo que traje la foto, donde dice: totalmente prohibido el ingreso de cualquier funcionario del gobierno, miembros de compañías mineras, miembros de universidades o turistas sin la autorización de la comunidad shuar. Entonces, en ese sentido, tienen reglas de juego muy particulares. Quiero decir que estas dos comunidades, la pequeña, el clan Tibirán, y esta otra grande, que nosotros conocemos pero no fuimos ahí, se disputan territorialmente quién controla el acceso a la cueva según sus linajes familiares. Y ha habido varios asesinatos, inclusive en los últimos años, en relación precisamente a ese conflicto. Yo no voy a hablar de la comunidad más grande porque no conviví con ellos y tampoco tengo muy claras referencias. Sí voy a hablar de la comunidad pequeña con la que convivimos. Tengo que decir, me prometí a mí mismo decirlo en toda charla, o toda oportunidad que hablara, escribiera sobre este tema, que encontré un grupo aculturalizado pero no corrompido esencialmente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuento 2 anécdotas. Cuando nos regresábamos, nosotros éramos 15 miembros en la expedición. Una de las chicas de la expedición deja su móvil, su celular sobre una tarima. Las viviendas shuar básicamente son tarimas de madera elevadas para mantenerse lejos de la humedad y de los bichos, cubiertas por un cobertizo sin paredes, ¿sí? Nos permitieron descansar, nos invitaron a almorzar, nos permitieron descansar y después emprendimos el descenso. Una de las chicas, cuando levanta todas sus cosas, se deja el celular olvidado sobre la tarima. Yo vi, pues yo fui de los últimos, me estaba despidiendo de Bosco y fue de los últimos que salí. Yo vi cuando una chiquita de 12, 13 años, shuar, recoge el celular y se está yendo a su cabaña con el celular. Y al abuelo Bosco Tibirán, que la llama enojado, le dice algo en dialecto shuar que no comprendí, le señala así y la nenita fue con la cabeza agacha a buscar a la señora y devolverle el celular. Segunda anécdota, que tiene que ver con segunda razón o segundo aporte que hay que hacer. Nosotros llegamos a la comunidad, también nos invitaron a almorzar. Cuando llegamos, arreglamos ese tema del dinero, nos preguntaron, cómo estábamos, qué íbamos a hacer. Ahí yo le planteo a Bosco Tibirán una locura mía, a la que dijo que sí.
y después les voy a contar cuál fue, porque es muy importante para lo que quiero compartir. Y nos dicen, bueno, pero tenemos que hacerles partícipes, en otras palabras, de una condición que tienen que cumplir. Claro, nosotros pensamos que tenía que ver con el pago. Entonces uno de los miembros del grupo le dice, pero abuelo, le pagamos a Antonio. Otro de los no tiene nada que ver con dinero. Le dice, ustedes tienen que cumplir un compromiso espiritual si quieren ingresar. ¿Cuál es? El compromiso era que nos tenían que pintar a todos tatuajes rituales en la cara y asignarlos a cada uno un nombre indígena. ¿Para qué? Para que cuando nos estábamos descolgando, ustedes saben que la entrada principal de los tallos es una chimenea de 67 metros, que se baja el rapel. Cuando estábamos bajando por la chimenea, teníamos que gritar cada uno 3 veces nuestro nombre indígena. ¿Para qué? Para que los arutam, que son los espíritus de la cueva, por el nombre y por los tatuajes, nos reconozcan como iguales y no nos agredan o no nos perturban. Y esta condición para ellos era tan importante y grave como la del dinero o cualquier otra que podemos zanjar de una manera más materialista. Y son muy detallistas. Nosotros tuvimos 3 días con las caras pintadas, ¿sí? Por supuesto respetando y honrando esa exigencia del clan. Y aquí se dio otra cosa interesante. Yo tenía en cabeza, cuando organizo el grupo operativo Tallos, que es el grupo con el cual realizamos la expedición y con el cual vamos a realizar cuando menos una segunda y una tercera, la próxima seguramente antes de fin de año. Estamos justo ahora, después de carnavales y después de mi regreso de capilla, coordinando la fecha en función del clima, bueno, y una serie de detalles. Yo tenía en mente, diríamos, los 2 o 3 pequeños aportes que yo podría hacerle a este tema, y que son los que vengo a compartir aquí. ¿Qué hay de nuevo que yo pueda sumar al tema de los tallos? ¿Voy a hablar de la biblioteca metálica, de oro, de plata, de cobre y las planchas del padre Carlo Crespi? No, porque sobre ese tema, como dije antes, otros especialistas lo han desarrollado mucho más extensamente, si bien yo tengo mi propia opinión personal, cuya fundamentación y argumentación no me voy a extender porque me llevó una hora más de charla que no quiero robar a ustedes, pero que básicamente es la siguiente. Yo estoy sospecho fuertemente que la biblioteca metálica, si existió, no es la del padre Crespi. Yo voy a hacer un comentario porque todas las veces que he estado en Cuenca, más de una docena de veces, y en algunos casos varias semanas investigando este tema, pude acceder a las láminas del padre Crespi que han sobrevivido tanto a los 2 incendios que tuvo el museo del padre Crespi como al expolio que el Vaticano le hizo antes, después de la muerte del padre, antes de entregar el resto de la biblioteca al Banco Central de Ecuador, que es el depositario legal, ¿no? Ese es un concepto que hay que tener en claro. El padre Crespi, que es un personaje vivo en el amor de la gente de Cuenca y en realidad del sur de Ecuador, por la cantidad de obras que hizo, tanto por la sociedad entonces como por los pueblos indígenas. El padre Crespi nunca afirmó que sus láminas provinieran de la cueva de los Tallos. Es decir, sí lo dijo en los últimos años de su vida, cuando ya penosamente la demencia senil le estaba ganando. Pero en los tiempos, digamos, de lucidez, y no olvidemos que era un teólogo documentalista, experto en lenguas muertas, que hablaba 8 idiomas, es decir, un tipo intelectualmente brillante. Él, en esa época de actividad intelectual vital, nunca dijo que las láminas provenieran de la cueva de los Tallos. Y aun cuando en alguna publicación de algún periódico ecuatoriano se deslizaba que esas láminas pertenecían, el padre Crespi o la obra salesiana se encargaba de enviar un comunicado diciendo: el padre Crespi no dice que vengan de la cueva de los Tallos. ¿De dónde provenían las láminas? Crespi tenía mucha entrada en la selva, permanentemente, a lo largo de su vida, y mientras las fuerzas no lo abandonaron, hizo innúmeras expediciones a la selva. Y esas sí que eran expediciones en ese entonces. En 1927,
graba el primer documental sobre los Shuar, en blanco y negro y mudo. Y hay un hecho mágico en esta historia entre Moritz, descubridor oficial, o quien se presenta como descubridor oficial, porque las cuevas no fueron descubiertas, eran conocidas anteriormente, y el padre Carlo Crespi. Hoy se cumple el centenario del natalicio de Moritz. Y ayer se cumplió el centenario del desembarco de Crespi en Ecuador. Es mágica esa coincidencia. Y si andamos en un ambiente, si me permiten decirlo así, espiritualista esotérico, convendrán que para reducir esto a una simple casualidad, es como que hay que tener muchísima voluntad de hacerlo. Algo resuena ahí que merecería ser atendido en otro plano de análisis, más cercano a lo simbólico, ¿no? Y a otras consideraciones. Crespi era una persona profundamente preocupada por estimular a los pobres y a los indígenas a esforzarse para salir de su condición de pobreza. Y él era enemigo de que se le diera asistencia gratuita, limosnas. Entonces, ¿qué hacía el padre? El padre le decía, apasionado de la arqueología, si ustedes encuentran piezas raras, tráiganme que yo se las compro. Entonces, en los primeros años, los pobres de Cuenca, indígenas del oriente amazónico, cuando llegaban a Cuenca, aparecían con una estatuilla, con una imagen, con una terracota, y el padre la compraba. Un poco porque le importaba, pero un poco para crearle la conciencia a la gente de que, bueno, si querés dinero, no vengas, no estires la mano para una limosna, sino esforzate en traer algo. A medida que esto empieza a correrse la voz, empiezan a aparecer los vivillos en ese medio, digamos, desclasado, que tratan de decir, voy a fabricar alguna antigüedad para llevarla al padre Crespi. Y aquí empiezan a aparecer algunas láminas. Cuenca tiene una tradición que viene de la colonia, del repujado de la hojalata con fines decorativos. En muchas casas de Cuenca, es una cuestión de estética, a mí no me resulta agradable, pero bueno, ya saben lo que dicen de gustos. Es muy común encontrar los cielos rasos de los salones comedor y hasta los dormitorios, cubiertos con láminas de hojalata repujadas. No sería algo que yo haría en mi casa. No sé cómo les vibra a ustedes, pero ya es visto inclusive como una característica de cierta alcurnia. Hay una calle en Cuenca, la calle Larga, se llama así, que es una calle que existe desde la fundación de Cuenca, donde todavía sobreviven muchos talleres de repujado artesanal. Y los repujadores copian cualquier modelo que ven en una revista, en un libro, claro, y entre todo ese montón no les cuesta nada copiar pirámides, dinosaurios, ¿se entiende? Ovnis, platos voladores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el padre Crespi sabía muy bien que había algunas láminas que les traían sus indígenas de la selva y otras láminas que los pobres de los suburbios de Cuenca aparecían diciendo que habían estado arando un campo para sembrar batata y de pronto encontraron esa lata. El padre era consciente, pero se las compraba igual. ¿Para qué? Para que no se sintieran ofuscados si le decían, me estás vendiendo una porquería. Decía, bueno, sí, está bien, toma, déjala y llévala. En su museo él tenía perfectamente discriminados el material arqueológico y tenía un depósito con todo este otro material. Recuerden lo que les decía, 2 incendios, expolio del Vaticano, lo que llega hoy al Banco Central. El Banco Central tiene una pequeña colección en exhibición privada a la cual se accede con autorización oficial. Nosotros accedimos en nuestro portal Al Filo de la Realidad. Hace rato publicamos un artículo con fotografías y tienen un ala del edificio como depósito de todo lo demás. La idea antes de la pandemia era crear un sitio de interpretación, o sea, exponer todo ese material sin avalarlo arqueológicamente para que la gente diga, bueno, esto es lo que el padre Crespi tenía y que cada uno saque sus propias conclusiones. El sitio obviamente todavía no está, el material está en depósito, nosotros lo vimos y es monstruosa
la cantidad de material que uno observa y dice, esto evidentemente tiene valor arqueológico, aquí hay restos de metal absolutamente deteriorados por el tiempo, por la exposición de los elementos, huesos trabajados, terracota que presenta la erosión propia de haber estado sepultado durante siglos, y material que son, como les decía, láminas de hojalata enormes, repujadas, que uno dice, esto lo trajeron de la calle Larga. ¿Se comprende? Pero esto no significa ni que todo el material es real ni que todo el material es falso. Hay un trabajo de discriminación que se viene haciendo desde hace años, para tratar de entender cuál corresponde y cuál no. Yo tengo la fuerte sospecha, les decía, de que es posible que haya una biblioteca de láminas. No sé si todo lo que cuenta Däniken en su libro. No creo lo que alguna vez el mismo Janos Moritz dijo, esqueletos de gigantes, aunque de los gigantes hay algo que hay que hablar y que tal vez sea la parte más sustanciosa. Placas de oro. Solo que sospecho fuertemente también que nunca estuvieron en los tallos. Si ustedes me dicen, si tuvieras que clavar un alfiler en el mapa, Gustavo, ¿cuál sería? Las cuevas de Pastaza. Pastaza es una provincia ecuatoriana colindante con Morona, Santiago, que es la provincia donde están los tallos, y es hacia donde van nuestras próximas investigaciones en el terreno. ¿Por qué? Por un montón de razones técnicas, documentales, que sería ingrato extendernos en ese detalle ahora aquí. Entonces, Gustavo, ¿por qué Moritz dice que todo eso está en los tallos cuando está en otro lugar? Somos argentinos y ponemos la expresión, no hagan como el Tero, o sí hagan como el Tero, que hace que el Tero pone los huevos en una parte y pega el grito en el otro. Lo que yo sospecho fuertemente, no voy a decir creo, que Moritz hizo con su anuncio público del descubrimiento, es un mensaje simbólico, críptico, codificado a sociedades iniciáticas, a grupos de poder, para decirle, ojo, aquí yo ya encontré, pero no voy a ser tan tonto de ponerles la pica donde cualquiera pueda ir y retirarlos. Entonces, da una localización errónea, pero básicamente para llamar la atención sobre sí, y por eso mismo, él siempre fue tan, si me permiten decirlo así, exageradamente cauteloso y oscuro en permitir o en dar su aval personal para que otros grupos pudieran llegar a estos lugares de interés, digámoslo de esta manera. Es decir, que el tema obviamente de los tallos nos retrotrae entonces, ¿y qué pasa en la cueva de los tallos en sí? Adelanto algunas conclusiones. La cueva es absolutamente natural, tallada esas galerías por acción volcánica y por la acción del agua a través de millones de años. Es que debe haber galerías que no se conocen, sí, efectivamente. Es más, están localizados los accesos, pero hay un pequeño problema para suponer que ahí pueden estar las bibliotecas metálicas y los cadáveres de pretendidos extraterrestres. Esas galerías en las que no se ha podido acceder todavía son extremadamente angostas y están bajo el agua, porque el río Coangos filtra dentro, las cuevas se desarrollan hasta 300 metros de profundidad, ¿sí? Entonces hay filtraciones subterráneas del Coangos, del río Coangos, que inundan las cámaras subterráneas. Hay proyectos, varios proyectos en marcha para, con buzos especializados en inmersión espeleológica, es decir, en inmersión en caverna, en los próximos seguramente 3 o 4 años lleguen al lugar para explorar esas cavernas inundadas. Pero no son las cavernas que nosotros esperamos, en el sentido de decir, vamos caminando y de pronto encontramos sarcófagos, láminas, estatuas, ¿no? Como quien las encuentra, como estas bellezas que están en exhibición en este salón en este momento. Moritz tenía un frondoso pasado esotérico, si me permiten decirlo de esta manera. No era simplemente un oportunista, un hombre de negocios de la minería que casualmente se topó con las cuevas. Tenía datos ciertos, fue a buscar algo cierto y se llevó a la tumba, o lo llevaron a la tumba, lo que realmente descubrió. Entonces, ¿cuáles eran estos 3 objetivos que teníamos en mente? El primero, reunir información local
que ratificar o rectificara la presunción, si teníamos que seguir buscando en los tallos, si era una búsqueda agotada, era toda una gran fábula, o teníamos que reorientar la investigación en otra dirección. Conclusión número 1, nuestra opinión, vamos hacia Pastaza, ¿sí? Punto número 2, esto para mí fue lo más importante y es lo que explica por qué la demora en ir a los tallos. Lo planteo de esta manera: ¿es la cueva de los tallos, con toda esa historia, con todos esos misterios y enigmas arqueológicos, una anomalía histórica? Es decir, es una cueva en la selva donde alguna pretendida civilización de la antigüedad la usó como depósito de un montón de piezas magistrales en el medio de la nada selvática, o era parte de un horizonte cultural desconocido donde la cueva de los tallos era un elemento más. ¿Se comprende la idea? Y durante estos años anteriores nos dedicamos a investigar el entorno de misterios de la cueva de los tallos antes de atacar la cueva de los tallos. ¿Qué es lo que encontramos? 3 puntos fundamentales. Los petroglifos, lo mencioné hace un rato, de Catayo, ese pueblo cercano al punto de partida de toda expedición, donde además de la compleja simbología de los petroglifos, las rocas principales, ¿por qué llamamos rocas principales? Porque son rocas insignias con forma de proa de barco, ubicada a lo largo de 11 kilómetros, por lo menos 6 de ellas, debe haber más en la selva, no las encontramos, apuntan con sus proas, diríamos, ¿no? Con sus extremos más afinados, exactamente hacia la cueva de los tallos, que de ahí está a unos 32 kilómetros de distancia. La compleja simbología de esos petroglifos, van a ver algunos, hablan de serpientes que descienden del cielo, hablan de seres no humanos presentándose entre humanos, pero las principales rocas señalan en dirección a la cueva de los tallos. Petroglifos de Catayo, 1. Hallazgo número 2, no es hallazgo, estaba ahí, pero nadie le da importancia. Los llamados menires de Quillusara. Unos menires, hay un paraje a unos 80 kilómetros en línea recta de la cueva de los tallos, donde en el medio de una especie de pequeña planicie entre las montañas hay una enorme cantidad de menires de granito. ¿Saben lo que es un menhir? La roca vertical, en algunos casos alineadas, en otros casos de forma independiente. Nadie sabe quiénes lo levantaron, cuándo lo levantaron, tienen petroglifos dibujados en ellos. La arqueología en Ecuador está en una fase muy primaria, muy elemental. Literalmente no tienen recursos, se hace todo a pulmón, diríamos así, ¿no? Y el punto es que esos menires de Quillusara, que son un Stonehenge en el medio de la nada, en un horizonte cultural, en un espacio cultural, Ecuador, donde no hay nada que se le parezca, porque ustedes tienen ruinas incaicas, ¿no? Tienen círculos sagrados de grupos étnicos anteriores a los incas, pero de eso, el único parecido, no sé si lo oyeron y si no lo oyeron, googleenlo y búsquenlo tranquilo, son los menires de Calzoene en el noreste de Brasil. También en el medio de la nada, claro, en la selva, un montón de menires que nadie sabe quién los hizo, cuándo los hicieron y por qué. Tercero, el gigante de Loja. Por eso cuando hablé de gigantes dije, cuidado que el tema de los gigantes todavía hay que resolverse. Corre en internet, corre desde hace años, la historia de que en la provincia de Loja, que está pegadita a Morona, Santiago, un sacerdote de apellido Vaca, allá a principios de los años 60, habría encontrado el esqueleto de un gigante de 7 metros de altura. Y que algunos de esos huesos estarían en el museo de un austríaco, Klaus Dona, en Europa, obviamente, donde se presenta una reconstrucción del esqueleto original. Uno revisa las fuentes en internet, cruza datos y dice, tiene olor a fake, tiene olor a invento. Cuando estoy allá, mi grupo de trabajo me dice, cuando estamos discutiendo temas de investigación, me dice, ¿y qué tal el gigante de Loja? Y chicos, le digo, me parece, con todo respeto a lo bíblico, ¿no? Me parece una transliteración cultural bíblica esto de gigantes. Pero mirá que hay datos, y bueno, que sí que no, vamos hasta Gonzanamá, que es el pueblo más cercano en Loja, al lugar donde se decía que se habían encontrado los huesos del gigante.
vamos a investigar esto, aunque sea para decir, ¿saben qué? Llegamos, es toda una fábula, no hay nadie que sepa nada. Y fuimos a esquilar ovejas y volvimos esquilados. No sé si entienden la metáfora. Porque el primer contacto que hacemos en Gonzanamá, que lo habíamos hecho ya antes, pero ahí fue presencial, fue con el secretario de gobierno de la alcaidía de Gonzanamá. Y este señor, ingeniero para más datos, después de todo un día de conversaciones y de pedirnos algunos antecedentes y demás, en un momento me espeta a boca de jarro, me dice, yo al gigante lo vi. ¿Cómo que lo viste? Sí, yo era monaguillo de Vaca, del cura que lo descubrió. Y yo recuerdo muy bien cuando había un gran arcón en la sacristía, que yo le pregunté al padre qué había ahí y me contestó, huesos de cristiano, hijo. Cuando el padre en un momento se va, yo no puedo evitar la curiosidad, fui, levanté la tapa, estaba sin traba, y encontré unos huesos enormes, inmensos. Claro, a esa edad no le di mayor importancia, pero con el tiempo uno dice, eran huesos demasiado grandes para un ser humano normal, y entonces uno empieza a escuchar las leyendas, y por mi función pública me dice, empiezo a vincularme con la gente, y conozco a la familia donde se hizo la extracción de estos huesos. Y allá nos fuimos, con él obviamente abriendo puertas, ¿no? A visitar a la familia en cuya tierra se había encontrado. Y la señora, que todavía está viva, que estaba presente en ese entonces y con su familia dio asistencia, comida a los obreros que excavaron, nos cuenta que había habido un gran diluvio, un vendaval terrible, y en esa zona es muy común que después de grandes lluvias se lave el terreno y cambie, la tierra está muy suelta, ¿no? Entonces cambia. Y venía un paisano caminando por lo que llaman el camino real, el antiguo camino colonial, y ve que a un costado se produce una hollada por la lluvia y asoman lo que creen que son huesos. Se acerca, los mira, va hasta el pueblo, le dice a Vaca, Vaca organiza un grupo, viene y extraen todos esos huesos. Y esta señora nos contaba, porque yo le decía, y volvieron a excavar, porque la leyenda local dice que hay otros gigantes en la zona. Volvieron a excavar, me dice, no por lo que pasó. ¿Y qué pasó? Todo el grupo que trabajó con el padre Vaca estuvo una semana enfermo, con vómitos, diarrea, fiebre, caída de cabello, y nadie del pueblo quiso volver a excavar porque pensamos que el lugar estaba maldito. Ni nosotros vamos hacia ese lugar. Ahora les pregunto a ustedes, esos síntomas, ¿a qué les hace recordar? Radiación. Radiación. Esta señora dice que Vaca se porta muy mal con ellos porque les trajo algunas bolsas de mercadería como retribución, y ella sabe que vendió a gringos, como dicen ellos, esos huesos, pero se guardó algunos trozos. Entre ellos, lo que aparentemente es parte de un cráneo, una placa ósea, que por la curvatura, si uno lo extrapola al tamaño de la calavera, tendríamos una calavera de unos 50 centímetros de alto. Fuimos al área de la excavación, no teníamos contador Geiger, no tenemos todavía contador Geiger, así que si hay alguien que hace una donación de contador Geiger, me ve después. Pero sí teníamos otros elementos de medición, por ejemplo nuestras brújulas. Todas las brújulas en la trinchera de la excavación, que todavía se puede reconocer, todas se desvían violentamente del norte magnético. Y cuando terminamos el día de estar recorriendo, explorando, nos cuentan un secreto. Esta señora habla con el ingeniero, y el ingeniero nos dice, bueno, hay otra cosa más que tienen que saber, que no lejos de aquí está la casa que era de los gigantes. Sí, lo mismo dije yo. ¿Cómo? ¿Podemos ir? Sí, vamos. Es una propiedad de otro señor, pero yo lo conozco, no va a haber problema. Yo pensé que me iba a encontrar una gran cueva y la historia de que aquí los gigantes vivían. 3 kilómetros apenas. Y 3 kilómetros, permítanme hacer un comentario sarcástico, a paso de gigante, no es nada. En un paraje que se llama Cucure, llegamos, una finca,
Sale un señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Bien, ¿cómo anda, fulano? Bien. Los amigos son extranjeros, ¿podemos ver las piedras? Sí, pase, sigan el camino. Nos metimos ahí en la selva, colina arriba, y llegamos a un área de gigantescas ruinas derruidas, pero que todavía son reconocibles, lo van a ver en imágenes. Calles, muros, evidencia cierta de grandes cavidades subterráneas. Hay un lugar que es un campo de rocas caídas y ustedes van caminando y ven huecos entre las rocas. Entonces tomábamos ramas, las metíamos y la rama se iba. Ya sé, me van a decir, ¿por qué no se pusieron a excavar? Porque no teníamos equipo, no teníamos gente, no teníamos un montón de cosas. Por eso es uno de los temas pendientes. La tradición local dice que en ese lugar vivían los gigantes, en plural, que a su vez vivían en la zona. Entonces tenemos los meniles de Quillusara, los petroglifos de Catayo, triángulo perfecto, el gigante de Loja, cueva de los Tallos Ceremoniales. Un horizonte cultural desconocido, porque nada de eso, estas ruinas de Cucure no figuran en ningún tratado de arqueología o de historia de Ecuador. Los arqueólogos de Ecuador con los que yo he hablado, salvo uno que me dijo, yo había escuchado, sí, pero ni siquiera reconocía el nombre del paraje, no lo conocen, está ahí. Y tenemos la fortuna de que en unas tierras donde el dueño no está cobrando entrada o quiere hacer negocios, sino dice, mire, si son conocidos y gente confiable, pasen y vean tranquilo lo que quieran ver. ¿Y cuál es la tercera? Y ya voy a las imágenes, lo prometo. ¿Cuál es la tercera intención con la que fuimos? Había una pequeña diferencia que yo quería hacer. Las comunidades Shuar, ustedes lo saben, claro que sí, suelen tener la práctica de la ceremonia de ayahuasca como parte natural de sus tradiciones. Y una cortesía que tienen con los extranjeros cuando los aceptan es invitarlos a participar en una ceremonia de ayahuasca. Pero mi loca idea, que le planteo a Bosco Tibirán cuando llego, es: gracias por la invitación, pero ¿podemos hacer la ceremonia en la cueva? Y mi sorpresa es que don Bosco se me queda mirando y me dice: sí, está bien, pero yo voy a descender con ustedes. Así que nos fuimos con el jefe de los Shuar. Decían los del equipo, vamos a cuidarlo porque le llega a pasar algo a este hombre y cuando salimos nos transforman en un alfiletero a todos, ¿no? Se vino con nosotros solo vestido con su ropaje tradicional, ya lo van a ver, y estuvo sosteniendo, conteniendo y cuidándonos toda una noche que hicimos la ceremonia de ayahuasca en una sala que se llama La Catedral, que es donde se establece el campamento base. ¿Qué marcó esa ceremonia? ¿Qué resultado dio esa ceremonia? Que se haya sido distinta de algunas pocas ceremonias de ayahuasca que yo había hecho con antelación y también la mayoría de los miembros de mi grupo. Además de las visiones personales, subjetivas, vivenciales que cada uno, cada una puede haber tenido, una experiencia de la cual ninguno de todos los integrantes tenía experiencia previa, tenía registro previo. Tal vez haya entre ustedes alguien que suele hacer toma de ayahuasca y diga, no, eso a mí también me ha pasado una vez. No digo que no, digo, a ninguno de nosotros nos había ocurrido antes. ¿Qué fue? Que durante la ceremonia, ustedes conocen un poco la dinámica, ¿no? Si se toma la ingesta, demora unos 20 a 30 minutos en comenzar a hacer efecto y dura unas 8 horas, entre las cuales hay momentos de limpieza por arriba o por abajo, ¿me explico? Y uno vuelve a quedar dormido y tiene visiones o queda despierto. Es interesante, no todos reaccionamos igual. Yo no pierdo la ubicación en tiempo y espacio, o sea, yo sé que estoy en la cueva, qué fecha es, cómo me llamo y que lo que estoy viendo está todo trabajadito aquí, ¿no? Pero uno lo ve claramente igual. Y la diferencia fue esta. Todo el grupo, en distintos grupos, compartimos al mismo tiempo las mismas visiones y los mismos sueños. Se generaban como mentes colectivas. Por ejemplo, a los, no sé, supongamos 40, 50 minutos de la primera ingesta, porque tomamos 2 dosis, yo estoy sentado en una roca, el grupo estaba alrededor de un farol que usamos para iluminar, pero no se puede encender fuego para proteger
el medio ambiente, y estaba mirando los juegos de sombra que en la pared de la caverna hacía la luz del farol, ¿no? Y me quedo mirando y siendo consciente, digo, me parece estar viendo el cielo estrellado, yo sé que tomé ayahuasca, yo sé que estoy en la cueva, pero yo estoy viendo el cielo estrellado y estoy viendo el perfil del Cotopaxi, un importante volcán ecuatoriano. Uno de los técnicos espeleólogos que nos acompañó y nos guió, que estaba del otro lado de la inmensa sala, que es la sala de la catedral, en ese momento, porque después al otro día, ya con la mente clara, empezamos a intercambiar opiniones, en el mismo momento miraba el juego de sombras y decía, qué lindo que es el cielo estrellado que permite la ayahuasca, y esa sombra parece el perfil del Cotopaxi. En otro momento, ya avanzada la noche, entre comillas, porque ahí es noche siempre, ¿no? Yo voy a mi tienda a acostarme, me reclino, cierro los ojos y viene una imagen, una señora anciana, cabello blanco, muy largo, muy delgadita, muy enjuta, piel muy morena, vestida de blanco, que me mira, se sonríe y me dice, no encontrarás hoy las respuestas que buscas, pero el secreto de la vida es la alegría. Clarísimo. Uno de mis más cercanos amigos, en ese momento, que también se ha ido a la tienda, dice que cierra los ojos y la primera visión que viene es una señora anciana, delgadita, largo cabello blanco, vestida de blanco también, que le dice, no encontrarás la respuesta que viniste a buscar, pero el secreto de la vida es el amor. Otra chica que también se había ido a dormir al mismo tiempo, prácticamente que nosotros, cierra los ojos y adivinen qué. Aparece esta imagen que le dice, no encontrarás la respuesta que viniste a buscar, pero el secreto de la vida es la calidez. Fíjense que con la diferencia de las palabras individuales, el contexto de la visión fue el mismo para todos. Yo me puse a especular y dije, tal vez el inframundo, el mundo subterráneo, físico, provoca algún efecto de, diría yo, de sincronicidad a nivel espiritual, y al penetrar en nuestro propio inframundo llegamos a nuestro inconsciente colectivo, ¿no? A ese estrato donde todas nuestras mentes comparten información, comparten visiones y comparten contenidos. Es un tímido intento interpretativo de lo que vivimos. ¿Hay portales dimensionales en los tallos? No me consta. ¿Hay intervención de la mano humana o pseudohumana en alguna construcción? Sí, porque este también es un hecho importante. Ustedes conocen, lo van a ver, el famoso arco de Morix, el portal, una especie de dintel que uno puede aceptar la explicación geológica que la diclasia que se produce en la estratificación, en la ruptura de las rocas calcáreas por acción mecánica del agua, lo hace en ángulos rectos. Pero a un lado hay un cubo de granito, que existe granito ahí, perfectamente cúbico y alisado. Y eso no es parte de la naturaleza. Hay una galería que la llaman Galería del Demonio, porque dicen que quienes trataron de entrar vieron pequeños seres extraños corriendo en el interior, y uno entra en esa galería y la galería está obturada diagonalmente por un cubo de roca perfectamente alisado y cuadrado. Y eso no es natural. Y además, debajo de otra chimenea, hay dos grandes chimeneas, ya se conocía eso, se encontró un altar donde la expedición del 76, la de Goyen Aguado, Armstrong y los británicos, desenterraron un enterramiento de no sabemos qué. Hay una anécdota de que cuando sacan el cajón con los huesos que habían encontrado, el padre Porres, que era un salesiano arqueólogo, se arroja sobre el cajón y lo abraza para que los británicos no se lo lleven, ¿no? Y lo sacan a la fuerza al cura y se cargaron y se llevaron el cajón igual. En ese altar, que se produce un fenómeno óptico, lo van a ver, muy particular, es el único lugar donde entra la luz del sol en la cueva. Y durante 2 horas hace como una línea, termina en el altar y desaparece. Pero nosotros hicimos una interesante experiencia. Varios de los del grupo somos apasionados de la radiestesia. ¿Saben lo que es la radiestesia, no? Sí, péndulos, varillas, de acuerdo. Y nos fuimos con nuestros aparatitos radiestésicos. Y determinamos que donde levantaron el altar, porque está levantado artificialmente, hay un cruce de líneas Harman.
líneas de energía telúrica. Ahora, así hayan sido los Shuar, los que descendieron como una vez por año, siguen bajando para capturar tallos. Los tallos son los pájaros que viven en el lugar por sus huevos y por su aceite. Así hayan sido los Shuar los que construyeron el altar. ¿Cómo determinaron dónde está exactamente el cruce de líneas Harman? Comentario final a esta parte aburrida teórica, y quiero mostrarles algunas imágenes. Dos comentarios. Les decía que el mayor esfuerzo físico fue llegar al lugar y obviamente regresar. ¿Qué pasa en las cuevas? La exigencia es psicológica. No por la dificultad de desplazarse, hay muy pocos conductos donde uno tenga que arrastrarse o retorcerse, la mayoría son galerías muy cómodas de transitar, sino por lo que significa decenas de miles de pájaros graznando, no pían, pegan alaridos las 24 horas del día. Es realmente, llega un punto que es un tormento, te querés dormir a la noche, estás molido, cansado, pero es ese griterío infernal que solo desciende de 10 a 2 más o menos, porque la mayoría sale de la cueva a buscar alimentos, son insectívoros, pero queda igual una gran cantidad, los polluelos, los pájaros más viejos que cuidan los huevos y que siguen graznando sin parar durante 3 días. Es ahí donde yo siempre digo, se pone en evidencia un síndrome clínico muy conocido por quienes hacemos este tipo de aventuras, que es el síndrome Paque. ¿Lo conocen? ¿No? Paque mierda vine, ¿no? Porque realmente eso es realmente estresante. Cuando estábamos saliendo de la cueva, cada proceso de ascensión de uno de los integrantes demanda bastante tiempo. Entonces vamos saliendo de a uno. Yo me quedé casi hasta el final y me quedo conversando con Bosco. Bosco Tibirán, el jefe del clan. Y en un momento le digo, abuelo, en concreto, para usted, ¿qué hay aquí? Y entonces me mira y me dice, pero no es muy simple, Gustavo. Aquí vivían nuestros espíritus. Arutam, recuerden que es el nombre que le dan a los espíritus. Solo que ahora se fueron a otras casas en la selva. Ecuador es un queso gruyère de cavernas y sistema de galerías en toda la selva, ¿no? Ahora fueron a vivir a otras casas. Solo que cuando venimos nosotros aquí, vuelven para ver quiénes somos y qué estamos haciendo. Es como si yo me fuera de mi casa, de mi aldea. Pero si me entero que alguien la ocupa, voy a volver con cuidado y desde la selva voy a ver qué está haciendo la gente en ese lugar donde yo estuve. Porque la noche anterior hicimos una experiencia en una sala que se llama el anfiteatro, porque tiene una serie de graderías que son naturales, totalmente naturales, con aspecto de anfiteatro. Y la experiencia fue apagar todas las luces, todas, de nuestros cascos, obviamente de linternas, todas, para realizar un ejercicio de meditación. La oscuridad es tan densa que se puede tocar. Cuando termina la meditación, yo suavemente les digo, abrimos los ojos, nos quedamos en silencio con los ojos abiertos y empezaron a aparecer una serie de puntos luminosos que se movían, se alejaban, se acercaban, se detenían como si te estuvieran mirando y se volvían a ir. Luciérnagas, no hay forma de que haya luciérnagas a esa profundidad en ese lugar. Le preguntamos a los Yoar y nos dicen, Arutam, son los espíritus que están vigilando y viendo qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Bien? Vamos a algunas imágenes, ¿sí? Y alguna... ¿Cómo enciendo? Chicos, ¿cómo enciendo esto? No sé si tengo que volver a encender. Ajá. Bueno, sí, ¿puedo liberarte de esto, por favor? Bueno, eso es por si... Dale, claro, perfecto. Bueno, lo que tienen ahí son mis datos de contacto, por si a ustedes les interesa
en algún momento acercarme preguntas, dudas, críticas, sugerencias. ¿Cómo lo pasó esto, querido? A ver, este lector. ¿Tengo que cerrar y volver a abrir? Ahí está, ahí tengo la pestaña. Bueno, estos son los datos de contacto de nuestro portal Al Filo de la Realidad. Siempre comenzamos con la publicidad introductoria para quienes quieran seguirnos en redes. Los datos de contacto de nuestro grupo de investigación OVNI, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, pero sobre todo visiten nuestro portal web alfilodelarealidad.com, no .com.ar, sino .com, donde van a encontrar todos estos datos que es de interés. Bueno, este es el cartel que les decía antes. Territorio del pueblo Shuar Arután, prohibido el ingreso de compañías, etcétera, turistas, requisitos para el ingreso, que la Federación Shuar lo autorice. Si no, andá sacándote la camisa y poné la espalda con las varillas de mimbre para cobrar el peaje. Ahí estoy con el abuelo Bosco Tibirán, precisamente en la aldea del clan, ¿no? ¿Cómo? No envejece. No envejece. Está congelado en el tiempo. Ahí está haciéndonos los tatuajes rituales que yo les comentaba a los miembros de nuestro grupo. Esto que ven aquí, el orden está un poco confundido de las imágenes, pero como ya hice toda la ambientación discursiva van a poder ubicarse. Estos son algunos de los petroglifos de Catayo que yo les mencionaba anteriormente. Ahí tienen un pequeño video, en Catayo también, con estas representaciones no humanas, humanoides, antropomorfas, pero no humanas, presentes en el lugar. Estas elevaciones que ven atrás se llaman tolas y son artificiales. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no excavan? Porque no hay recursos y dinero, tan sencillo como eso. Se han raspado la superficie, se sabe que son construcciones de adobe artificial, pero ahí están, esperando que alguien tenga la iniciativa, como esta gigantesca con que termina el video, de hacer la correspondiente excavación. Más petroglifos, seguimos en Catayo, cerca de Limón Indanza, más petroglifos. Esta es una de las, como decimos nosotros, las rocas nave, que tienen una punta que parece una proa, ven ustedes en la parte superior, y está perfectamente alineada en dirección a la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se identifica en estos petroglifos con dos símbolos, espiral y serpiente. Si cada vez que aparecen petroglifos donde hay espiral y serpiente, independiente o en proximidad, es una referencia a la Cueva de los Tallos. Otra de las imágenes que representan extrañas entidades que vio el pueblo local. Estos son los menires de Tuyusara. ¿Te acuerdas que les comentaba? Estos menires de granito, nadie sabe quién los levantó, cuándo los levantaron, ni por qué los levantaron. Otra vista de los menires. Van a ver algunos perfectos alineamientos. Estos son los que se han recuperado del lugar. Si bien unas autoridades locales abrieron un camino para que la gente lo visite, está totalmente abandonado, no tiene cuidadores, está a un costado de una ruta, pero en un estado de abandono tristísimo, por cierto. Ahí con el equipo recorriendo el campo de menires. Aquí ven los alineamientos que yo les explicaba, ¿no? Muchos de ellos. Y estos alineamientos apuntan, adivinen en qué dirección, a la Cueva de los Tallos. Ahí ven algunos petroglifos en los menires, muchos cortados y trabajados. Esta es una panorámica de los mismos. Es apasionante el solo hecho de descubrir que yo creo que de cada, no sé qué decir, 50 ecuatorianos con los que he hablado, amistades, allegados, conocidos, con suerte encontraban uno que había oído hablar de este campo de menires.
Bien, ahí estamos ya en camino a la Cueva de los Tallos. No, perdón. No es Cueva de los Tallos, esto es Cucure, la casa de los gigantes. Que voy a volver atrás. Ahí estamos ascendiendo la colina que nos lleva hacia las ruinas de la casa de los gigantes, muros derruidos. Estas son las ruinas que les contaba antes. Estos campos de piedra son muy interesantes, ¿no? Porque no es una piedra del lugar. Evidentemente, nuestra opinión es que han sido muros que han colapsado. Pero si ustedes entre las rocas deslizan, como hicimos nosotros, ramas de árboles, las ramas caen. ¿Me explico? Quiere decir que abajo hay enormes cavidades que obviamente esperan ser sondeadas. Restos de muros. Ven el trabajo de los bloques. Algunos son cortados, fragmentados naturalmente, pero muchos, como estos que mostramos aquí, están tallados, están perfectamente cincelados. Y ahí estamos, ya ahora sí vamos a la Cueva de los Tallos. Acabamos de desembarcar de las canoas, este es el río Coangos, y ya nos estamos preparando para comenzar nuestra travesía. Ahí vamos, esperemos que el que esté filmando saque los dedos. Ahí vamos, gracias. Por el río Gonzanamá. No sé si tiene volumen, pero bueno, tampoco dura tanto. Es realmente un paisaje además espectacular, porque la zona es montañas cubiertas por vegetación, pero además con cascadas que salen y nacen de la montaña y van cayendo, alimentando tanto el Gonzanamá como el Coangos. Acá venimos por el Gonzanamá y nos estamos preparando para girar, avanzar hasta un pequeño desembarcadero, desembarcar unos alimentos para un grupo de Shuar y después regresar y entrar en el Coangos. Una foto de grupo en la lancha. Otra vista. Ahí ven las cascadas que les comentaba recién. Manantiales que brotan de la montaña. Está el lugar plagado de paisajes así, ¿no? De cascadas en el medio de la nada que van cayendo hacia el río. Ahí ya hemos desembarcado, bajando equipos y preparándonos para iniciar la caminata ascendente. No sé si tenés audio aquí para... por ahí algunos comentarios. ¿No? Bueno, no, está bien. Quedamos con la imagen, no se compliquen, chicos. Porque hay comentarios del grupo que son graciosos. Y ahí ya estamos comenzando la ascensión. Como no tengo audio, los videos los voy a abreviar. El único descanso, les dije, es un lugar donde de hecho hay una liana y nos entretuvimos un rato saltando con la liana de un lado al otro al mejor estilo de Tarzán recargado. Sí, pero no te lo voy a conocer. Bueno, veremos si en el próximo lo vemos. Hablamos de la liana. Las pavadas que uno hace de grande, ¿no? No las pudo hacer de chico, las hacemos de grande. Y por supuesto, como Murphy siempre existe, en el último metro me caigo. ¿Quieres bajar el último metro? Sería... ¿Sabés qué? Pero en el mejor de los mundos posibles. Finalmente, la entrada a los Tallos.
¿Escuchan ese ruido gutural de fondo? Esos son los tallos gritando en el fondo de la cueva. Eso. Bueno, ahí estamos en un pequeño paréntesis. Ya en el tramo final. Barro y selva, barro y selva. Saluden, Wesley, Jorge. Bien. Y continuamos. Miren, qué lindo caminito. Estamos. Fotos del lugar. Ahí estamos en la entrada de la cueva, ya preparando equipos, desplegando arneses, sogas y demás. Ahí bajando. Esa luz que ven es la luz del casco de mío, ¿no? O sea, todavía estoy arriba. Ahí ya quitando el arnés, recibiendo al grupo. Ahí estamos en el portal de Morix, que le decía. Estoy con José Luis Garcés, un hermano de la vida y enorme amigo ecuatoriano. Bueno, esto es lo que les decía. Uno ve este portal y dice, pero eso parecen bloques encimados, encastrados. Cuando están ahí y ustedes estudian estas divisiones, estas rajaduras, ven que tienen 1 centímetro de profundidad nada más. Son cortes superficiales hechos posiblemente por el movimiento sísmico que los suele haber. Pero lo interesante es que arriba a la derecha, en la imagen, ustedes ven 2 grandes bloques y uno de ellos es este bloque de granito cortado cúbicamente que yo les decía anteriormente, que obviamente no puede ser producto de una acción natural. Ahí estoy con uno de los técnicos espeleólogos con los que bajamos. Ahí estamos al pie de una de las chimeneas. Les decía, hay 2 chimeneas y una de las chimeneas, o bajo una de las chimeneas, se encuentra este altar que les voy a mostrar a continuación. El campamento en nuestra catedral, como les decíamos, a la sala donde hacíamos campamento. Ahí de espaldas, Bosco Tibirán. Esto es cuando nos estamos preparando para la ceremonia de ayahuasca, ¿no? Descendió así y estuvo 2 días en el interior de las cuevas así como lo ven. O sea, nada, ni un abrigo, ni abuelo quiere una mantita, nada. Y toda la noche de la ceremonia perfectamente lúcido, cuidándonos, los que se descomponían, los que necesitaban asistencia y guía, cantándonos, tocando instrumentos musicales, ¿no? Bueno, ahí estamos, lo que yo les decía, todo el grupo en el altar, este conjunto de piedras que evidentemente fue movido, fue desplazado, y que fue donde se encontró el enterramiento ese que les contaba, que el padre Porres trató de evitar que se llevaran los británicos. Hacia el fondo de esta galería, o sea, hacia el fondo como ustedes ven la imagen, y en 90 grados, 2 líneas de energía telúrica que coinciden debajo de esta galería. Y el haz de luz del sol, que como les dije, ingresa según la época del año, en este caso más o menos a las 10 de la mañana, y a las 12 alcanza el altar, lo ilumina y luego desaparece. Otra panorámica. Bueno, ahí estoy yo, en el mismo lugar, debajo de la chimenea. Este es un polluelo de tallo. El tallo es un pájaro bastante grande. Si ustedes lo abren de ala a ala, tiene unos 80-90 centímetros de extremo a extremo, de envergadura, ¿no? De ala. Este es un polluelo que se había caído de su nido. Lo recogimos y lo pusimos en un lugar alto, bueno, para que los papás vayan a buscarlo. ¿Ven esos pelos que tiene en el pico? ¿Los alcanzan a ver? Bueno, el tallo es un pájaro ciego, es decir, tiene ojos, pero no sirven para nada. Se supone que es una especie que se adaptó a las profundidades y perdió el sentido de la vista, aunque el órgano, ¿no?, deformado sigue existiendo. ¿Y cómo se orientan? Especialmente cómo se orientan en las anfructuosidades de la roca. Con esos gritos insoportables que les decía. Rebota el sonido y con los pelitos determinan qué intensidad y qué dirección viene el eco de su propio grito.
Una orientación similar a lo de los murciélagos. ¿Se entiende? Bueno, de esa manera se manejan. Tienen un pico terriblemente fuerte y peligroso, hay que mantener los dedos lejos, porque con ese pico rompen una avellana silvestre que crece en la selva, que es su manjar predilecto. Bueno, este no lo muestra. Ahí estamos en el anfiteatro. El lugar, esto fue antes de la experiencia de meditación que les contaba, que al abrir los ojos en la oscuridad, todos, porque además esto lo vimos todos, no fue una ilusión óptica, empezamos a ver esas luces celestes, amarillas y rojas que empezaban a aparecer, se detenían, continuaban. Una de ellas inclusive recuerdo que todos la vimos detenido a gran altura, pensamos que era alguna sustancia brillante fosforescente en el techo, y cuando finalmente encendimos nuestras luces, iluminamos ese lugar y era simplemente roca común y corriente. ¿Qué eran esas luces? Arutam, nos dicen los Shuar. Ahí estamos con todo el grupo en la sala de las estalagmitas. Aquí algunas marcas que fotografié para considerarlas en otro momento, todavía no he tenido tiempo de trabajar sobre ellas, porque existen bastantes sospechas de que son marcas de tipo pictográfico antiguo, ¿no? Tenemos que tratar de reconstruirlas y ver qué obtenemos. Ah, esta es la galería del diablo del demonio. ¿Recuerdan que les conté? En esta galería es donde anteriores exploradores dicen haber visto pequeñas entidades correteando de un lado al otro. Y no vieron nunca lo que se vio después de los 80, que es este bloque encastrado en la entrada. Como ven, el corte y el pulido no es en absoluto natural. Es decir, la convicción es un sistema de galerías naturales donde hubo una intervención artificial adaptando, reconfigurando ciertos pasajes, ciertos pasadizos para no podemos saber qué funciones. Ahí me arrastré debajo de ese bloque hasta donde pude para tomar una fotografía, confiando ingenuamente que quizás podía llegar a ver alguna de esas pequeñas criaturas, pero no me dieron el gusto. Bueno, ahí estamos ya recuperando y saliendo. Ahí abajo, atrás y abajo, ven la chimenea, la caída vertical de la chimenea. Así vamos bajando, uno por uno. 67 metros tiene de caída libre. Ahí hay otra buena imagen de otro de los miembros bajando en rapel. Y no, creí que tenía una más, bueno, pero no es relevante, era de mi pobre persona también saliendo en rapel ahí. Bueno, hasta acá las imágenes y hasta aquí la charla. ¿Cuál es la conclusión? Conclusiones provisorias hay varias. Para mí, en lo personal, la más importante es: no es una anomalía histórica, no es una anomalía enigmática descolgada de un contexto. Los tallos, Quillusara, el gigante de Gonzanamá, o sea, de Loja, y los petroglifos de Catayo forman parte de un horizonte cultural desconocido. Hay que avanzar para terminar de entender cómo articulan unos con otros. Segundo, sin duda hay presencias espirituales en el lugar. Yo salí de los tallos convencidos de que Arutam, los espíritus, era como dijo Don Bosco, estaban ahí observándonos y vigilándonos. Y en tercer lugar, no todos los misterios terminan en los tallos y estamos poniendo los reflectores en la intención en otros sistemas de cavernas como los de Pastaza para los próximos meses. Bueno, esto es todo hasta aquí. Los invito a que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda y por supuesto también siempre bienvenida alguna crítica, levantamos la mano y lo hacemos ahora. Este es el momento en que entonces uno dice, gente, ¿alguna pregunta? Don Marcelo. Sí. Los tallos, ¿dónde harían? ¿En qué parte de la cueva? ¿En las paredes de la cueva? En cornisas. En cornisas a cierta altura. Ninguno al alcance de la mano humana. Yo creo que hay como una memoria de evitar el alcance humano, porque desde siempre los Shuar hacen un acto sagrado de una vez por año, yo lo dije antes, bajar a la caverna para robar huevos y para capturar animales, porque las plumas de los tallos exudan un aceite
que por un lado les permite fabricar unas lámparas de aceite para iluminación muy elementales pero eficientes, y además dicen que ese aceite tiene propiedades curativas, ¿no? Entonces están en lugares casi inaccesibles, cercanos al techo de las salas más altas. Nunca vas a encontrar tallos en las bóvedas más bajas. La catedral, por ejemplo, son 35 metros de suelo. El suelo es muy interesante. El suelo es prácticamente liso, y ustedes dicen liso de tierra. No, es guano. Son decenas de miles de años de caca de los tallos compactada. Tiene un olor muy agradable, como se imaginan. Pasar 3 días ahí y salís con un olor muy agradable. Entonces, es el guano compactado, que esto nos lleva a la otra gran pregunta. Pensando en el tema del altar, ¿no? Eso, ¿qué puede haber debajo del guano sepultado? Porque son 4 metros de guano. Calculen. 4 metros de excremento compactado, todo el piso de las salas principales. Siempre divagamos diciendo, qué interesante sería poder venir con tiempo suficiente y un buen equipo de colaboradores y palas y empezar a hacer sondeos en el guano a ver qué es lo que encontramos. Porque el altar se encuentra sobre el guano y bueno, un poco enterrado, porque se supone que ese altar tiene 600 o 700 años de antigüedad. Se le atribuye a los Shuar, pero ¿qué puede haber a mayor profundidad? No lo sabemos. Otra pregunta, si la hay. Sí. Lo que pasa es que está desnudado ahora, ¿qué vas a tener que hacer? Tengo la voz tan fuerte. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que nos están indicando. Yo vengo de Chile y bueno, datos muy interesantes los suyos. Aquí me preguntaba, ¿cuál es lo que juega, qué papel juega en este minuto el gobierno de Ecuador en poder aportar a todo esto que está en su país? Porque claramente este tipo de investigaciones necesita de recursos. Entonces, ahí va a orientar mi pregunta. Yo te voy a contar, gracias por la pregunta. Yo tengo una historia personal hace muchos años, pero muchos realmente, ¿no? No existía internet, fíjense ustedes, que quise en ese entonces abordar una primera investigación y cometí la ingenuidad de dirigirme a la Embajada de Ecuador en Argentina a ver si podía encontrar apoyo. Encontraba un discurso absolutamente contradictorio. Un agregado cultural apasionadísimo por el tema y una respuesta oficial de no vamos a colaborar en absolutamente nada. Excepto, el problema es que los académicos de Ecuador consideran que los tallos no tienen ningún otro interés excepto el geológico y un poco el arqueológico mínimamente por la presencia Shuar y por considerar los Shuar un territorio sagrado. Entonces no aportan nada para más allá. Lo cual no significa que miembros del gobierno o de ciertos estamentos no hagan por atrás sus propias prospecciones y sus propias investigaciones. Pero realmente, cuando pedís, nosotros hemos pedido, pero una tontería, yo tengo una manera de pensar muy particular, yo no me siento a esperar que los gobiernos o los municipios me den un peso, porque sé que me voy a pasar la vida esperando. Entonces yo puedo a un municipio decirle, tengo este proyecto, esta idea, me acompañan, donde me empiezan a dar vueltas, me organizo con mi gente de manera privada. Siempre encuentro la manera de poder articular. Pero le pedíamos, por ejemplo, a la Municipalidad de Limón y Danza, simplemente transporte hasta el puerto, o sea, el embarcadero de canoas, nada más, y alojamiento para todo el equipo. Que eleve nota, que la enviamos, que con copia, que al departamento, que elevamos, que no. Y al final tenemos que hacerlo por lo nuestro, ¿no? O sea, contratamos un hotel y nos alojamos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, el gobierno de Ecuador considera que el lugar oficialmente no tiene ningún otro interés excepto el geológico. Ahora, permítame recordar un aspecto de lo que se suele llamar, algunos en el ambiente lo llamamos la maldición de los tallos. En su momento, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, dijo que muy pronto iba a revelar el secreto de la Cueva de los Tallos. Iba a anunciar públicamente novedades sobre la Cueva de los Tallos. Correa nunca volvió a expedirse sobre el tema. Cuando Correa hace ese anuncio,
que lo hace un viernes. Ecuador tiene 2 horas de diferencia con Argentina. Lo hace un viernes a la tarde temprano. El viernes a la noche, una persona a la cual la mayoría de ustedes habrán oído, conocerán por lo menos de oído, la astróloga Lili Zulios, que era húngara, envía un mail en húngaro a todos sus contactos húngaros, obviamente, diciendo que era terrible lo que el presidente Correa acababa de anunciar, que esto iba a tener consecuencias trágicas, especialmente en su vida personal. Y al día siguiente hace un pacto suicida con su hermano Luis y se matan los dos. Esto es crónica periodística. Quedó como un pacto suicida de 2 hermanos, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero, ¿por qué Lili Zulios hace eso? Porque Lili Zulios, según se comenta de forma off the record, supo ser pareja de János Morix. Es decir, sabía cosas por su vínculo con Morix que el resto de la gente no sabía. Y cuando Correa hace el anuncio de voy a contar cosas sobre la Cueva de los Tallos, esta mujer entra en crisis, no sé si sabía o intuía o especulaba qué era lo que iba a decir Correa, que finalmente nunca dijo, y se suicida con el hermano. ¿Y esa información de Correa está en algún lado? Googlea por internet, busca Rafael Correa, Cueva de los Tallos, y vas a encontrar las referencias periodísticas de cuando hizo el anuncio, que al final no hizo ningún anuncio público, quedó en ese, digamos, en ese amague de que iba a ser, ¿no? Esto sin remitirme al hecho de que hay muchas personas vinculadas al tema de la Cueva de los Tallos que, digamos, murieron en particulares extrañas circunstancias. Entonces yo creo que en Ecuador, donde ciertas órdenes iniciáticas son muy fuertes y donde ciertas órdenes religiosas, ¿sabe cómo le llaman a los salesianos en Cuenca? La Liga. La gente común le llama la Liga. ¿Por qué? Porque se dice que no solo tienen el control económico y espiritual de las almas de los cuencanos, sino que tienen el control político. Ellos dicen, disculpen la expresión, por favor, ¿no? Pero lo dicen los ecuatorianos, no yo. En Cuenca a nadie se le escapa un gas sin que la Liga se entere. Y entonces, esto es un vox populi en Cuenca, muchas veces los salesianos buscan la manera de alterar o perturbar ciertas investigaciones privadas que se hagan en territorios que literalmente consideran propios. Porque los salesianos en Ecuador consideran a Morón a Santiago como los jesuitas consideraban a las misiones jesuíticas. Vuelvan a la historia, ¿no? Paraguay, Misiones, Corrientes, para los jesuitas era su territorio. Por eso el conflicto y por eso lo expulsó la corona española. Los salesianos hoy consideran Morón a Santiago y otras regiones circundantes literalmente como un territorio propio, donde nada se hace sin que ellos lo autoricen. No olvidemos que fueron los salesianos los que, autorizados por el Vaticano, cuando murió Crespi, dijeron a los forenses, a los tutores legales, a las autoridades, ustedes se quedan ahí, esperen, nosotros vamos a buscar lo que queremos, después entren y llévense lo demás. ¿Se entiende qué quiero decir con esto? Hay un entresijo muy particular que sigue existiendo ahora, ¿no? Por el cual no es tan sencillo como decir el gobierno de Ecuador podría colaborar en las investigaciones. ¿Tenías una pregunta? Sí, la pregunta es, hay personas que no vinimos a las charlas anteriores y entonces la pregunta es, ¿vos qué opinás que se encontró realmente y si tiene relación con la cultura sumeria lo que se encontró? No, ya lo dije. No, en el caso de que existan las tablas, que no me consta fehacientemente, sospecho que algo hay, no sé si... A ver, las imágenes que se han mostrado son las del padre Crespi. No hay ninguna prueba que provengan de los tallos. Por lo tanto, decir, tiene vinculación con la cultura sumeria, las planchas de la Cueva de los Tallos, parte de una petición de principio equivocada. Ni son de los tallos, ni sabemos si son las
arqueológicamente originales son las fraguadas, que es todo lo que estuve explicando, por eso lo estuve explicando. Entonces, ver una imagen y decir, tiene relación con la cultura sumeria, implicaría que primero, a ver, vamos a aclarar un punto que debería haberlo aclarado al principio. Con todo respeto a muchas formas de investigación, yo no soy un canalizador, yo no soy medium, no transmito, y lo digo con seriedad, no con sarcasmo, no transmito ningún mensaje que reciba de entidades sutiles. Cuando he tenido experiencias paranormales, digo, he tenido esta experiencia, lo he relatado en una charla de ayer, ¿recuerdan? Yo soy un investigador de campo, me baso en evidencias, extrapolo razonamientos que pueden estar equivocados a partir de argumentos, de evidencias, de pruebas. Si se me presenta una plancha y se me dice, tiene evidentemente relación con la cultura sumeria porque se encontró en la Cueva de los Tallos, yo digo, A, demuestren que es de la Cueva de los Tallos y no de otra parte. B, demuestren que no es fraguada. Que este es el problema tenemos en Cuenca, cuando les decía, los ojalateros copian de libros, de revistas, imágenes de pirámides, de naves espaciales, de Quetzalcóatl. ¿Lo que se encontró está escrito en cuneiforme? ¿O no se vio nunca lo que se encontró? Pero, a ver, otra vez, ¿lo que se encontró dónde? Claro, lo que se encontró, lo que dice Morix que encontró, todo eso. Morix fue muy astuto. Morix habló mucho sin decir nada. Ah. O sea, no hay nada. No hay nada. Morix dio pistas de que había que investigar algo, pero hizo la del pero. ¿Se comprende? Entonces vos vas a encontrar alguna plancha con trazos cuneiformes. Los vas a encontrar. La pregunta es, ¿esa plancha dónde apareció? ¿De dónde salió? ¿Se comprende? ¿Qué prueba hay de que viene siquiera de los Tallos? Y no es un ojalatero de Cuenca que a pedido la hizo. ¿Me explico un poquito? Sí. Bien. Otra pregunta había por... Sí. ¿Por qué querés seguir con Porque como dije en un momento, yo intuyo que algo había, que Morix dio claves de que hay algo. El tema de los gigantes, que durante mucho tiempo para mí fue, no quiero ser descortés con Morix, pero me parecía risible, con lo de Loja, yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión ante las evidencias. No digo no, si dije durante 20 años que los gigantes no existen, tengo que seguir sosteniéndolo. Y con las evidencias de Loja yo digo, ups, tal vez Morix nos estaba señalando en esa dirección. Entonces, habiendo evidencias, no tanto por Morix, sino siguiendo a otros estudiosos, de que en las galerías de Pastaza puede haber algo, quiero ir ahí. El tema es, no sé si vamos a encontrar algo. Pero bueno, eso es lo apasionante de la investigación, ¿no? ¿Otra preguntita? Sí. sobre los Shuar, ¿por qué ellos